¿Qué tal, queridos amigos? Me viene a la cabeza el recuerdo del famoso Rey Sol, el magnífico, Luis XIV, como le decían entonces. Un hombre que logró reunir a su alrededor a miles de cortesanos para que pudieran vivir junto con él en el magnífico Palacio de Versalles. Quizá el palacete más impresionante de su época. Y yo creo que aún sigue siéndolo, el más impresionante de cuantos por lo menos he podido visitar. Es realmente espléndido. Su salón de baile, por ejemplo, es incomparable, con ventanas hacia los jardines de Versalles que forman parte de las maravillas de la humanidad, aunque no esté dentro del listado de las maravillas del mundo. Pero es sencillamente sensacional. Y no se diga los artesanados, los murales, los lienzos, los tapetes fantásticos, los cuadros, los tibores, el amueblado, que se conservan en muy buen estado, a pesar de que cuando estalló la Revolución Francesa, muchos años después, arrasaron con muchos de aquellos lujos. Lo que quedó es lo que se exhibe, y lo que se exhibe asombra. Pues Luis XIV fue aquel que, sintiéndose no solamente el rey dominador de su época, sino también, acuérdense que llegó a extender sus dominios a Navarra y hasta Barcelona, a la Cataluña de hoy. Pues bien, este personaje sentenció: el Estado soy yo. Y esto viene a colación, sobre todo porque en la actualidad tenemos un presidente que, aunque no ha pronunciado esta sentencia, está en la punta de la lengua suya el decir algo similar para hacernos entender que la única autoridad que vale en este país es la suya. Ya lo hemos visto como se ha manejado el asunto de la famosa prórroga que insinuó el presidente de la Suprema Corte de Justicia haría de 2 años después de terminar su mandato, que se supone debe terminar en 2022. 2 años más para coincidir supuestamente con el fin del periodo López Obradorista. Y se armó un escándalo, porque muchos juristas, muchos doctos en derecho, elementos que saben de estas cosas de ley, dijeron que esto no era posible, que era faltar a la Constitución, y lo es. Entonces se dijo que se iba a cuestionar una especie de decreto, de ley, entre los ministros de la Corte de Justicia para darle validez a la prórroga o no dársela. Y resulta que Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, se adelantó al momento y dijo: no voy a prorrogar mi mandato y me retiro en 2022 porque considero que no debe ponerse en duda el equilibrio estructural de la Suprema Corte de Justicia. Ante esto, López Obrador, que había elogiado excesivamente a Arturo Saldívar, diciéndole que era el único hombre honesto, digno, jurista distinguido, con capacidad, con conocimientos suficientes, pero sobre todo honrado, para llevar adelante la reforma judicial que tanto se requiere. Esto lo ha venido repitiendo a través de este largo primer periodo. Ya hasta le dio para hacer un libro que, cuando lo abra usted, hay que tener cuidado, no vaya usted a creer que está mal impreso porque vea puras hojas en blanco. No, así va a ir el nuevo libro de López Obrador, en blanco, porque no sé qué pueda resumir en tantas y tantas páginas a través de su editorial española, que dice que no le puede pagar sus regalías porque el señor López Obrador no tiene registro federal de causantes. Esto me lo dijo nada menos que Ariel Rosales, uno de los editores de Océano, que es, de Grijalbo. Qué barbaridad. Océano también hace lo mismo, pero en este caso se trata de Grijalbo, o de Mondadori, o de Random House Mondadori,
o de Penguin, Randall House Mondadori, en fin, cualquier nombre sale sobrando. Él me dijo que el problema que tenían es que no podían pagarle las regalías a López Obrador porque no presentaba su registro federal de causantes. Ya vendría siendo tiempo de que el señor López Obrador aclarara el asunto, pero no le importa. Lo que es en contra no le importa. Pero el caso es que una vez que pronunció este discurso Saldívar, en donde se deslindaba de la responsabilidad de la famosa prórroga, intervino el presidente para convencer a los demás ministros de que frenaran el asunto, de que no votaran acerca de la misma y que a pesar de lo que ya pronunció Saldívar, todavía consideraran factible en una aprobación mayoritaria prorrogarle su mandato. Esto es verdaderamente vergonzoso porque son 11 los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No todos van a caer en la trampa de ser escarnecidos de por vida por ser simple y sencillamente sumisos al Poder Ejecutivo Federal. Porque esto puede ser que no lo paguen ahorita, al contrario, a lo mejor reciben alguna prebenda extra, pero la infamia caerá sencillamente sobre sus cabezas y sobre las generaciones que vengan detrás de ellos. No olviden que los actos que uno efectúa tienen consecuencias también para los que están detrás. Por eso es importante no ceder nunca en cuanto a honra, dignidad y sobre todo honradez. Pero bueno, ese es el problema de los ministros. Mientras tanto, el destajo del Tribunal Electoral ya lo conocimos, ya lo explicamos, pero es también increíble que siga insistiendo en que el Congreso es el que detiene la posibilidad de realizar las leyes reglamentarias para llevar adelante el ejercicio de revocación de mandato, es decir, proponérselo a la ciudadanía, algo insólito en la vida nacional, pero que de ahí nos vamos a agarrar los ciudadanos para exigir que el señor López Obrador se vaya de una vez. Porque de otra manera, entonces podríamos caer en el problema serio de que el señor López Obrador también quisiera prorrogar su mandato, aduciendo que lo quieren tanto los mexicanos que no hay necesidad de irse, que hay que recuperar el tiempo que perdió, no sé en qué, durante este largo episodio de la maldita pandemia, que por cierto ya se registró que México es el país en donde se han dado más muertes en esta tercera ola de la maldita pandemia. Ya no hay manera de que se desdigan de esta realidad, de este hecho. Hablan de que hay cerca de 250,000 muertos, lo cual nos coloca muy cerca, en realidad, del 1,000,000 de decesos, si consideramos el factor 3.8 por el que se multiplican los muertos oficiales. Este factor no lo inventamos, lo dio a conocer el propio doctor Muerte, Hugo López-Gatell, cuando estábamos en el pico de la primera pandemia. Esto tiene sus bemoles porque se han desmentido unos a otros. El presidente, por ejemplo, apoyó a Claudia Sheinbaum en lo que es político para insistir en que la Ciudad de México, por decreto presidencial, está en naranja cuando la Secretaría de Salud la marca en rojo. Empieza entonces a haber un forcejeo dentro del gabinete, porque ya ni en el gabinete pueden darle forma a las múltiples mentiras y a la manipulación diaria que hace el presidente o el mandatario, como le llamo, López Obrador. Ya no hay manera de que se puedan explicar algunas cosas. Y entonces, ante la falta de explicaciones y la falta de instrucciones, se vienen lo que estamos viendo, las tremendas contradicciones que no son de ahora, se vienen arrojando desde hace mucho tiempo, desde aquel famoso día en que el presidente habló de la pandemia como que le venía como anillo al dedo, como anillo al dedo. Y los muertos seguramente estarán colgando de ese anillo
y de ese dedo que se ha convertido en el destapador de las corcholatas que aspiran a ser presidentes por la vía de Morena, sin saber si Morena va a poder llegar con alguna fuerza al 2024, dada la curva decreciente que en política ha mostrado del 2018, 30 millones de votos, al 2021, que bajó a 15 millones de votos, hasta la consulta reciente del día 2 de agosto, en el que evidenció el señor López Obrador, 1 de agosto, que no tenía en su bolsa ya la varita mágica de la popularidad, y la votación fue, a pesar de la convocatoria un tanto mañosa de López Obrador, inferior a lo esperado por mucho. Si pensaban que el 40% del padrón iba a acudir a la consulta, se llevaron un golpe terrible al constatar que solo 7 millones de personas, el 7% de los empadronados, había ido a votar. 30, 15, 7. A este ritmo, pues tendremos en las próximas elecciones 3.5 millones a favor de Morena. Digo, si continuamos en estos golpes por mitad. Aunque digan que las elecciones intermedias no son lo suficientemente significativas al lado de las presidenciales, de cualquier manera, el bajón fue terrible, a pesar de que hayan ganado tantas gubernaturas y que estén listos a tomar posesión aquellos felones que se han creído que de verdad la gente votó por ellos y que no tienen ninguna responsabilidad con el narcotráfico, que fueron los sicarios quienes de verdad impusieron sus normas y sus leyes durante la magra elección del pasado junio. Esto está a la vista de todos. Lo han reconocido incluso algunos de los políticos relevantes. No así los gobernadores que van a asumir sus funciones gracias al empujón del presidente y del narcoestado. Y del narco en general, como en el caso de Guerrero, donde Evelyn Salgado, una mujer que jamás ha ejercido cargo público alguno y que, cobijada por su padre al que le quitaron el registro en el INE, llegó a ganar una elección en un estado en el que no se votó prácticamente, salvo lo que indicó el narcotráfico. O bien en el caso de Michoacán, o bien en el caso de Sonora, que fue escandaloso, con Alfonso Durazo, muy aliado de Alfonso Romo, eso sí, a la cabeza el exsecretario de Seguridad Pública, convertido en gobernador electo, gracias al poder del narcotráfico. Y lo mismo en Sinaloa, lo mismo. Y bajamos hasta Nayarit, Colima, dentro de la zona de influencia del cártel del Pacífico y del cártel de Sinaloa. Y así podemos llegar incluso hasta Campeche, en donde se han metido mucho también los cárteles del narcotráfico para dominar la zona de Campeche, en una guerra interna entre los cárteles más poderosos del país. Y claro, Morena se ha beneficiado de estas jugosas negociaciones. Será difícil por eso que el presidente Biden acepte la invitación de López Obrador a venir a México y no vaya a ser que piense López Obrador llevarlo a su rancho La Chingada, que está instalado en Palenque, Chiapas, entre el Tren Maya y la Selva Lacandona, en donde, por cierto, sigue existiendo una velada guerrilla, el EZLN, muy cerquita del rancho de Andrés Manuel. No creo que como Fox vaya a llevar al presidente a su rancho. Fox llevó a Bush, ¿se acuerdan ustedes? Pues ahora, si la invitación es para que vaya al rancho, pues tendrá que haber una seguridad superlativa, porque por ahí está, se supone, el estado de guerra declarado entre el EZLN y el gobierno mexicano. Un rompecabezas producto de la inercia, de la negligencia y de la torpeza política. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre,
con cero cobardía.